Finalmente, el último periodo es la decadencia de la civilización cristiana occidental, que se transforma en una etapa de transición hacia una nueva civilización, que como ya hemos dicho es la civilización moderna global. Y es así que en el periodo de la decadencia de la civilización cristiana occidental, que coincide con la Baja Edad Media, se van a producir pequeños cambios en la vida del hombre. Estos cambios afectarán principalmente los aspectos religioso, económico, político, social y cultural del ser humano. El primero de estos cambios se dará en materia religiosa, pero no surgirá en el ámbito pastoral, sino en el ámbito intelectual. La labor de las nacientes universidades habían permitido no solo el desarrollo del conocimiento en todos sus niveles, sino que también el disentimiento entre grandes pensadores. Este disentimiento, en muchas ocasiones y luego de acaloradas discusiones, habían permitido no solo alcanzar puntos de encuentro y coincidencia, beneficiando de esta forma el desarrollo intelectual, sino que en otras el cerramiento sobre sus ideas y el enfrentamiento entre cátedras, alumnos, universidades y de allí a todos los ámbitos de la sociedad. Quizás en este momento encontremos el nacimiento de las ideologías, ideas universales en lo teórico acabadas, por lo cual no admiten convivencia con otras ideas, ni errores en sus fundamentos principales. Santo Tomás era italiano, pero desde la Universidad de Francia, la Sorbona, fundamentó sus planteos filosóficos basándose en principios absolutos para el conocimiento de la realidad, que conducirían a la verdad, tomando principalmente los planteos de Aristóteles. Guillermo de Ockham era inglés y desde la Universidad de Oxford postulaba sus pensamientos en contraposición al primero, siguiendo una línea de pensamiento de sacerdotes opositores al pensamiento escolástico que venía desde la época de Santo Tomás, cuyos planteos filosóficos niegan los principios absolutos y desde verdades relativas conducen a un conocimiento que jamás alcanzará la verdad. A lo sumo se podrá sobrellevar de mejor manera cada momento, resolviendo problemas temporales, aunque sujetos a cambios posteriores. Estas ideas se enfrentarán primeramente en el seno de la Iglesia, no solo debilitándola, sino que afectando luego la pastoral con sus feligreses, permitiendo, aunque muy lentamente, que los principios morales de firmes y absolutos se conviertan en flexibles y relativos. Esta nueva filosofía tendrá mucho éxito con los burgueses, dado que les permitirá justificarse frente a la sociedad y a sí mismos, ante cuestiones que atentaban contra el bien de las personas, y de a poco, como consecuencia, traerá el surgimiento de nuevas herejías que culminarán con la separación de una parte de la Iglesia en el cisma protestante. En materia económica, las cruzadas, sobre todo desde la tercera y la cuarta, habían incentivado el comercio entre Oriente y Occidente, a través del mundo musulmán, y permitieron a los mercaderes, especialmente a los que vivían en el norte de Italia y el sur de Francia, donde se encontraban los principales puertos que conducían a Tierra Santa, enriquecerse trayendo productos que no existían en Europa, como por ejemplo sedas, perfumes, piedras preciosas, especias, entre otros, e incrementar la circulación del metálico, la moneda, por toda Europa. Pronto estos mercaderes se organizarían en ligas mercantiles que defendían sus derechos y conseguían ciertos privilegios en determinadas ciudades. Ciudades que lógicamente se vieron muy beneficiadas por el crecimiento económico comercial. En poco tiempo estas ligas obtuvieron mucho poder, como por ejemplo la hanseática del norte de Alemania, o la del norte de Italia, las de Francia o Flandes. Los mercaderes de esta forma se vieron con gran cantidad de metálico, sin poder usarlo en su totalidad para sus transacciones comerciales, por lo que intentaron sacarle provecho de otra manera. Fue así que comenzaron a prestarlo a gente poderosa, cobrándoles fuertes sumas de intereses en su restitución. El éxito de las mismas cambió la mentalidad del mercader, que vivía de la transacción económica, por la del burgués, que buscaba ahorrar dinero y lucrar con él. Y de esta forma también, en los siglos XIV y XV, nacerían los primeros bancos. En el ámbito de la política, las cruzadas atentaron contra el poder feudal, dado a que fueron muchos los señores con sus caballeros los que se embarcaron en esta gesta religiosa y no regresaron.
La debilidad señorial fue aprovechada por los monarcas, que si bien la mayoría encabezaron con sus ejércitos esta lucha, experimentaron junto a los señores el fervor patriótico en una lucha por una justa causa. Y al regresar intentaron plasmarlo en su reinado, haciendo más efectivo su poder entre sus habitantes, a través de determinadas reformas en sus leyes y costumbres y favorecidos por el vacío de poder que dejaron los señores que no volvieron. Es así que los reyes comienzan a concentrar lentamente todo el poder en sus manos, buscando establecer los límites de sus estados con los estados vecinos, conformándose de esta manera los diferentes estados nacionales europeos. De esta forma Europa va dejando de ser una unidad política, aunque continúe siendo una unidad cultural. En el afán de fijar los límites de sus estados, los reyes intentarán también extender sus territorios, comenzando luchas entre sí, siendo el conflicto más importante el de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, en el cual el último reino pretenderá tener territorios en el continente, más exactamente en el suelo francés, sin poder conseguirlo. Como también conflictos internos, donde las familias nobles de más prestigio intentarán alcanzar la corona de su nación al quedar vacante. Como, por ejemplo, ocurrió en Inglaterra, con la guerra civil conocida como de las Dos Rosas, donde la casa, es decir, familia noble de York, y la casa, familia noble de Lancaster, se debaten la corona inglesa, al morir el rey sin dejar sucesor. El nombre se debe a que las casas pretendientes poseían esta flor como emblema. Luego de 30 años de masacre, donde fueron eliminados la mayoría de los nobles ingleses que combatían ya sea para uno u otro bando, culminó con una alianza donde Enrique Tudor, Lancaster, contrajo matrimonio con la princesa Isabel de York, y así, con el nombre de Enrique VII, gobernó Inglaterra. Estos acontecimientos favorecieron directamente a los burgueses, dado que eran quienes les prestaban el dinero a los reyes para sus campañas militares, y pronto estos, a cambio de favores, se convirtieron en la nueva clase que acompañó a los reyes, desplazando muy lentamente a su nobleza formada por señores feudales. El desplazamiento en un primer momento surge porque al no poder devolver las sumas adeudadas, el rey a cambio les otorgaba títulos de nobleza. Aparece así una nueva nobleza a la que llamaron toga, es decir, son nobles por su vestido, en forma discriminatoria, por supuesto, para diferenciarlos con la de sangre que era la de los señores feudales. Por esta razón, muchos burgueses, buscando ascenso social y quitarse el seudónimo de toga, compraron sus títulos e historias a nobles de sangre que se habían empobrecido. Por otro lado, el rey desplazó el lugar que ocupaba el Papa en la sociedad, debido a que los acontecimientos transcurridos en torno al pontificado en esa época lo desprestigiarían, dejando que el rey tome su lugar. Este caso necesita un tratamiento aparte, que daremos a continuación. Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, fue uno de los primeros monarcas en intentar lograr la unificación del reino francés bajo su autoridad. Diferente a su abuelo, San Luis IX, Felipe fue ambicioso y sin escrúpulos. Para reforzar su poder, desplazó el Consejo de Nobles y creó los Estados Generales. Es una asamblea integrada por la nobleza, el clero y el pueblo, representados por los burgueses, y apoyados por estos últimos, logró establecer los primeros impuestos nacionales, con lo que tuvo una gran fuente de recursos de la que carecían los demás señores. En busca de riquezas para sostener su política de gobierno, cometió todo tipo de injusticias. Esa política lo llevó a que la Iglesia se enemistara con él y el Papa Bonifacio VIII lo excomulgara. Ante esto, Felipe mandó tropas al pueblo de Agnani, cerca de Roma, donde se hallaba el sumo pontífice, y lo secuestró tratándolo indignamente. Si bien el Papa fue liberado por el pueblo romano, murió a los pocos días. Este vergonzoso atentado pondrá fin al esplendor del pontificado en la cristiandad. Clemente V, elegido en el año 1305, sucederá a Bonifacio VIII como papa. Este, de origen francés, sentía admiración por su rey y, alegando problemas en Roma, donde su seguridad corría peligro, se trasladó a Francia, estableciendo su sede en la ciudad de Aviñón,
Durante 70 años le sucedieron varios papas, todos franceses, sometidos a la influencia de sus soberanos. Mientras tanto, en los estados pontificios, en lugar de solucionarse, se agrandaron los problemas entre el desorden, la anarquía y las guerras civiles. Este cautiverio francés desacreditará el prestigio del pontificado. Finalmente, ante la presión de toda Europa, el Papa Gregorio XI regresó a Roma en el año 1377, pero al morir un año después, se produjo un gran tumulto popular en contra de los cardenales franceses que elegían al nuevo Papa, y es así que son elegidos dos papas, Urbano VI, italiano, y Clemente VII, francés. Este último de inmediato se trasladó a Aviñón. Así se produce la división de la cristiandad con dos papas denominado Cisma de Occidente, que duró 40 años. Finalmente, luego de varios concilios, se logró la unidad con el Papa Martín V, estableciéndose en Roma. Sin embargo, estos 110 años de conflictos desacreditó la figura papal. En materia social, en el siglo XIV, Europa se vio azotada por un clima adverso durante varios años. Primero sequías que daban cosechas escasas, luego lluvias intensas que hicieron perder las cosechas, dejando como consecuencia grandes hambrunas. Y como si fuera poco, en el año 1348, de un barco procedente de Crimea, se desató una terrible epidemia llamada peste negra, que se difundió rápidamente por toda Europa frente a una población malnutrida, causando la muerte de millones de personas. Se calcula que pereció un tercio de la población. La peste mermará al poco tiempo, pero recién se extinguirá totalmente hacia fines del siglo XVII. Esta situación provocó la falta de alimentos y de mano de obra, y por ende el alza de los precios, repercutiendo en el comercio y las actividades urbanas. Las principales medidas que se tomaron para hacer frente a la situación fue el aumento de los impuestos, lo que provocó revueltas campesinas, las cuales fueron reprimidas, y el endurecimiento de las normas de los gremios, quedando mucha gente sin la posibilidad de encontrar trabajo en la ciudad. Ya no podían ingresar cualquiera, sino que tendría que pertenecer a la misma familia de un agremiado. Esta crítica situación social se distenderá recién hacia fines del siglo XV, pero quebrará mentalmente el esquema social del hombre de la cristiandad. Finalmente, en materia cultural y a consecuencia de las cruzadas, que por un lado incentivó el espíritu aventurero de los mercaderes y por otro dio a conocer nuevas realidades de países exóticos con tradiciones milenarias al otro lado del globo, sumado a las inmensas ganancias que produjo su actividad, comenzó a cambiar su mentalidad. Sobre todo en los mercaderes, ahora burgueses, comerciantes y banqueros, de las ciudades autónomas del norte de Italia, donde sus familias se convirtieron en verdaderos dueños de las mismas ciudades. Pretendieron transformarlas de manera oriental, pero sin dejar de ser occidentales, conjugando el lujo y los placeres de los reyes y palacios orientales y rescatando la vieja cultura grecolatina al estilo pagano, quitando todas las transformaciones que durante 1000 años se operó con la cristiandad. Sin embargo, no dejaban de ser cristianos, solo que desplazaban a Dios del centro de su vida, ubicándolo al hombre. Dios quedaba, pero a un costado, no desaparecía. Es por eso que en esta época surgen los mecenas, nombre que viene en recuerdo del amigo del emperador Augusto, Cayo Mecenas, que protegía a los artistas de la época, siendo estos burgueses que vivían en grandes palacios y contrataban a un grupo de artistas para recrear la cultura grecolatina, principalmente en arquitectura, pintura, escultura y literatura. Esto gestó un movimiento cultural que recibe el nombre de Renacimiento, por el renacer de la cultura grecolatina, que si bien se inició en el norte de Italia a mediados del siglo XIV, en los dos próximos siglos se extendió a las demás naciones de Europa occidental. Este movimiento le daría un nuevo espíritu a la forma de concebir el mundo con todos los cambios que, como vimos, se venían operando. Y de esta forma concluimos el recorrido de la cristiandad desde su origen hasta su decadencia.